Nosotros somos alumnos de la Universidad La Salle Pachuca. Estamos haciendo nuestro intercambio académico en la Universidad de Burgos en nuestro semestre, que es el sexto. Nos encontramos ahorita en el laboratorio de la universidad, en el laboratorio de geotecnia, para realizar el ensayo de la prueba de compresión simple. Nos encontramos con el asesor de la práctica, el técnico de laboratorio Roberto, mi compañero Cristian Trejo y su servidor Héctor Antonio Echevarría. Bueno, bienvenidos, Héctor. Gracias. Cristian. Siguiendo con estas prácticas que tienes que desarrollar en el laboratorio de geotécnica aquí de Burgos, vamos a hacer el ensayo de compresión simple. ¿En qué consiste? Pues en ver cómo nuestro suelo va a soportar una tensión máxima, qué esfuerzo va a soportar nuestro suelo a la rotura. Para ello lo enseñaremos en esa prensa de compresión simple, que posteriormente veremos. Entonces obtendremos una gráfica, tensión de formación en porcentaje, y veremos el valor máximo de rotura. Entonces, para preparar nuestra probeta vamos a partir de una caja de sondeos. Como vimos el otro día, el sondeo es una testificación, una columna vertical que nos llega al laboratorio del terreno. Entonces, de una muestra inalterada, es decir, una muestra que ha venido en unas condiciones de humedad que no ha variado, ¿no? Es como si lo hubiéramos traído del terreno y ya la vamos a trabajar sin que haya varias condiciones, ¿no? De esa manera vamos a tallar una probeta que tiene que reunir unas características de altura y diámetro. El diámetro, la altura tiene que ser el doble del diámetro, y luego, como requisito, el tamaño máximo de partículas de esa probeta tiene que ser 1/5 de su diámetro. Si tallamos nuestra probeta y nos encontramos gravas mayores del diámetro que vamos a al final, no valdría esa probeta para el ensayo, ¿vale? Pero bueno, me voy a acercar ahí a la caja de ensayos, perdón, a la caja de sondeos, voy a tener una probeta identificada. Entonces, pues mira, Cristian, ¿vas tomando datos, por favor? Sí. Anotas que la profundidad de esta probeta que vamos a ensayar está entre 1360 y 1380 metros. El sondeo es el LLM 4.4. Esa es la referencia con la que llega al laboratorio. Y vemos que cuando han hecho el sondeo nos han marcado una flecha, ¿no? Esto es la posición en la que estaba en el terreno. Esta posición hay que tenerla muy en cuenta y no variarla. Es decir, cuando ensayemos nuestra probeta, tiene que estar ensayada en este sentido. Si lo hacemos así, el dato no es válido ni real, porque La compresión sería el revés. Exacto. Nuestra probeta que vamos a tallar no estaba colocada así en el suelo realmente, ¿no? Esa profundidad. Entonces, bueno, partiendo de esta muestra inalterada, que cuando ha salido del terreno no la han encintado, no la han envuelto en este cinta aislante, en este cinta de embalaje, es inalterada por esa condición, de que no ha perdido humedad, ¿no? Entonces la vamos a tallar. Tallarla es dejarla a una altura y un diámetro para ensayar. Vamos a utilizar este tallador. El tallador tiene 3 diámetros. Ahora vais a ver su uso. Pero dependiendo de la muestra en la que partamos, vamos a poder ensayar uno u otro. Lo más habitual, lo más aconsejable es este intermedio. Tiene una barra fija, lo veis aquí, este tallador, y una barra móvil. ¿Vale? ¿Cuál es la función de esta barra móvil? Pues mirad, lo que vamos a hacer es crear entre la fija, nuestro diámetro final de probeta, y esta barra móvil, una línea tangente. ¿Veis? Ahí está pegadito. Lo ajustamos. De tal manera que vais a ver ahora cómo cuando empecemos nuestra probeta a tallarla, nunca vamos a sobrepasar ese diámetro final, porque las barras van a hacer tope. Esa es la idea de uso del tallador. Vale, entonces bueno, vamos a...
las bases de nuestra probeta, bueno, como veis son irregulares, vamos a dejarlas paralelas, refrentarlas. Ok. Siempre tener en cuenta el sentido de la probeta, ¿eh? Sí. Vale. Podemos así dibujar, para no olvidar. Y ahora como vamos a trabajar en este equipo cortando las paredes, pues al final Sí, podemos confundir. no podemos confundir. Trabajamos con un cuchillo. No trae una excesiva humedad esta probeta. Si no fuera posible partir de una muestra inalterada y hacerla por tallado, que es la forma mejor para hacer este ensayo, podríamos partir de una muestra alterada, es decir, una muestra que no tiene nada que ver en cómo estaba en el terreno, pero a veces no nos queda otra opción, es que partir de una muestra alterada. Okay. Lo que haríamos sería preparar una probeta, que en otro ensayo veremos, por remoldeo. Okay. Previamente tendríamos que tener datos de densidad y humedad, obtenidos en el proctor normal de aquel día. ¿Vale? Y con eso prepararíamos una probeta más pequeña, con esos datos de densidad y humedad, para poder ensayar en la presa a compresión. Tenemos las paredes ya paralelas, mantenemos la orientación, el sentido, y vamos a nuestra. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Poquito a poco ir dejando esas paredes con un diámetro más pequeño. No podemos directamente llegar a hacer aquí el corte. Arrancar. Eso es, porque seguramente el material se nos caiga. Tenemos que ir poco a poco las paredes de esta manera y giramos, ¿veis? La probeta, esas barras que dejamos al inicio del tallado en esa posición, le hacen de tope para que el cuchillo nunca corte por debajo de ese diámetro final de 5 centímetros. Estamos tallando la probeta con un cuchillo en el tallador para dejarla de un diámetro y una altura determinada. Se tiene que ir pasando poco a poco para evitar romperla desde adentro. Estas barras que dejamos fijas antes nos sirven para mantener la vertical, la horizontal, perdón, y no pasarnos hacia adentro en el diámetro que le estamos dando a nuestra probeta. Lista para ensayar. Bueno, toméis la probeta. La pesáis. En ese momento vamos a pesar nuestra probeta. Anotáis este dato aquí en esta casilla.
como tenemos la altura de la probeta, que son 10 centímetros, y el diámetro 5, vamos a obtener ya la densidad. Sí. Vale, perfecto. Nos llevamos ya la probeta en la prensa. Probeta en la prensa. Y vamos a ver romperla a una velocidad de rotura entre el 1% y el 2% de su altura, ¿no? Tenemos una probeta de 10 centímetros, la ensayaremos a una velocidad mínimo de 1 milímetro por minuto, máximo 2 milímetros por minuto. El dar una velocidad adecuada va a ser un poco decisión del operador, viendo un poco la humedad de la probeta. Porque la rotura tiene que ser entre 1 y 10 minutos, no podemos sobrepasar los 10 minutos. Si es una probeta muy plástica, es decir, con mucho agua, la rotura, si le damos una velocidad muy lenta, se va a distanciar, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este caso, viendo cómo es esta probeta, le daremos una velocidad de 1,40 milímetros por minuto. Y lo que hacemos ahora es aproximar a la célula de carga, que es la que nos va a tomar el dato de esfuerzo que soporta nuestra probeta. La aproximamos a la probeta y este es el medidor de formación que va a medir la diferencia de altura que va a tener nuestra probeta inicialmente al final, y pasarlo a porcentaje. Si tenemos una probeta de 10 centímetros, al final del ensayo, por ese desplazamiento en la prensa va a perder altura y será el medidor que nos diga ese dato. Colocamos aquí el medidor. Vale. Y ahora simplemente ya vamos a nuestro ordenador. ¿Qué datos nos pide? Pues bueno, que enumeremos la probeta, esta va a ser la número 1. Altura de la probeta, 10 centímetros, habría que meterlo en milímetros, nos lo pide en milímetros este programa, y el diámetro en milímetros también, 50. ¿Vale? Nos da un paso intermedio antes de arrancar el ensayo para comprobar que todo lo tenemos bien. Comprobamos todos los medidores, las velocidades. Arrancamos el ensayo. Y este piloto que está en rojo nos pasará a verde. Cuando esté en verde me aviséis, por favor, y inicio yo aquí el desplazamiento de la prensa. Verde. Ya se ha iniciado el ensayo. Ahora vamos a ver la gráfica que nos dibuja. Deformación en un eje, esfuerzo en el otro eje. Aquí podemos ver de forma instantánea los datos de nuestra probeta. La deformación por la que va es la que tenemos en este momento ahí, 0,83, y la fuerza que está soportando nuestra probeta son 13,3 kiloponios. La sección inicial son 19,63 centímetros cuadrados, en base a esos 5 centímetros de diámetro que tenía. La instantánea es la que tiene nuestra probeta en este momento. Es superior, porque claro, esos 5 centímetros que tenemos en la base, al producirse ese desplazamiento, se nos están haciendo mayores. Al ser volumen constante, el volumen debe ser constante. Si perdemos altura, aumentamos diámetro. Por lo tanto, por eso es el dato que es mayor, la sección instantánea. Si dividimos la fuerza, esos 20,47, entre esa sección instantánea 20,09, nos da aquí ya en gráfica la tensión, que ahora mismo estamos cerca del 1,1 kilo centímetro cuadrado. No se ve ninguna zona dañada por esta fuerza a la que estamos sometiendo. A veces las probetas, debido a su humedad, no rompen, ¿no?, de forma convencional. Entonces el dato que se toma de rotura es el que se consigue al 15% de la deformación. Podemos sobrepasar ese 15% de deformación sin haberse roto la probeta. Entonces paramos el ensayo y el valor que tomamos de rotura es ese 15%. Ahora mismo vamos cerca del 10. Bueno, en breve pararemos el ensayo. Una vez terminado nuestro ensayo de compresión simple,
Se paró nuestro ensayo porque a la hora de llegar al 15% de la deformación se tiene que parar el ensayo. Tomamos el esfuerzo que soportó hasta ese momento nuestra probeta y pasamos a la parte de tomar una muestra de la parte central de ella para meterla a la estufa y sacar su densidad. En este momento tenemos que pesar primero nuestro recipiente con referencia de 10, ya lo apuntamos. Ponemos el peso de nuestro recipiente, que son 69.4 gramos. Ahora, de nuestra probeta, tomamos una muestra de la parte central. Esta prueba la pesamos, nos da 96.49 y lo que tenemos que hacer enseguida, taparla y meterla a la estufa para después poder obtener su densidad seca. Bueno, vamos a continuar con la siguiente muestra, igual manteniendo esa horizontal para que queden todas las paredes al diámetro requerido. Con el cuchillo nos apoyamos para ir rebanando poco a poco la probeta sin llegar a romperla. Al final tendrá un diámetro de 5 centímetros y una altura de 10 centímetros, que es la que marca la norma. Bueno, ahí la tienes ya preparada. Muy bien, Cristian. Ahora la pasamos a pesar. Toda la muestra. Como podemos ver, pesó 450.15 gramos. Una bocasilla ahí. 15 gramos. La muestra 3. El diámetro fue de 5 centímetros. La altura de 10 centímetros. Ahora ya podemos pasar a checar la compresión de la muestra. Bueno, tenemos nuestra probeta preparada en la prensa, la que nos ha tallado nuestro compañero Héctor. Uy, perdón, Cristian. Y la seleccionamos una velocidad de rotura de 1,40, igual que antes, en función de ese criterio anterior que hablábamos. Y vamos a nuestro ordenador a iniciar el ensayo. Numeramos esta probeta como la número 2. Los valores de altura y diámetro son igual que la que incidimos antes, pues, se nos mantienen. Y voy a hacer una comprobación de que todo está correcto. Ahorita de que aparezca en la gráfica. Nada, por favor, Cristian, das ahí pulso una Ahora tecla para continuar. Sí. ¿Vale? Y ahora cuando esa pantalla aparezca El un círculo verde. un cuadro de textos, me lo dices para el ensayo. Ahí está. Vamos a visualizar. Para ver la gráfica. Doble clic y bueno, damos aquí doble clic.
Bueno, vemos que lleva ya 1,3 kilos centímetro cuadrado. Los datos que aquí nos muestra nos representan gráfica, como hemos comentado anteriormente. Vemos cómo varía esa sección instantánea, por eso que hemos comentado antes, de al tener nuestra probeta un volumen constante y al disminuir su altera por el ensayo, lógicamente la sección aumenta. Dividiendo la fuerza entre nuestra sección, nos representa aquí la tensión. Ya lleva una tensión de 5,5. Hemos llegado al 15% de deformación y la probeta no ha roto, entonces pararíamos el ensayo y tomaríamos el valor de rotura ese 15%. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra muestra, que ya pasó por la máquina de compresión simple, pasamos a pesar la nueva muestra. Tenemos estos recipientes donde vamos a almacenar la parte central. Pasamos a pesar. Pesan 69,40 gramos. Los almacenamos en la muestra B10. Ahora sí podemos pasar a tomar la muestra central. Eso es. Un poquito. Sí, ahora ya, muy bien. Ahora sí pasamos a tomar la muestra en la parte central. Lo pasamos a pesar nuevamente. Pesa 97,66. Esperamos. Y esta sería nuestra muestra final, que el siguiente proceso es pasarla a la estufa para obtener su densidad seca. Bueno, vamos a romper nuestra probeta que han tallado Héctor y Cristian y nos volvemos a nuestro ordenador para la toma de datos. Vemos cómo cambia de pendiente. Vemos aquí que la fuerza disminuye. Y la gráfica
ha tomado ya un valor de rotura y podemos dar por finalizado el ensayo con una tensión de 3,6 kilos centímetro cuadrado. Retiro el medio de reformación y ahí se ve esa forma de rotura que he dibujado y cómo podemos relacionar esa rotura típica de las arcillas y también con algún rozamiento interno. Como antes hicimos, nos llevaríamos esa probeta a tomar un dato de humedad. Ponemos la tara, nuestro envase, y de esa zona de la rotura, la zona centro de la probeta, nos tomamos una cantidad suficiente de suelo. Anotamos el valor del suelo, agua y tara. Y llevaríamos la estufa a secar hasta masa constante. Okay. Con esto estaría concluido el ensayo. Una vez mañana volveremos a pesar nuestra humedad y llevaríamos a nuestra tabla de datos ese valor para obtener la densidad seca de nuestra probeta. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue el ensayo de compresión simple. Gracias, de nuestra parte fue todo. Mi compañero Héctor, el encargado del laboratorio Roberto y su servidor, les damos las gracias y esperamos continuar con las siguientes prácticas. Hasta luego.